Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Isaías 61, 1, 2. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro programa más. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra. Hoy vamos a hacer esta serie otra serie de temas en el cual vamos a empezar con la limpieza. Dios les bendiga a todos los que se están uniendo a la transmisión. Pues la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es todo lo que estaba relacionado con lo que es el nuevo nacimiento. Y unos versículos nos llevaban acerca de la limpieza y del bautismo, en el cual vamos a estar hablando, voy a escribir una secuencia de lo que vamos a estar hablando en esta nueva serie que se llama La Limpieza. La semana pasada ubicamos estuvimos compartiendo el tema de el nuevo nacimiento y lo hicimos en una serie de 4 temas también, para que vayamos comprendiendo cómo es el caminar que tenemos que realizar aquí en la tierra, que sabemos que tenemos que evolucionar. A la luz de la palabra ya lo hemos visto, cómo el alimento nos da un crecimiento, cómo es la importancia del conocimiento y que el Señor viene por su amada, y es una amada que ha crecido, no es una amada que se ha quedado niña, sino que evolucionó y creció a mujer, ¿verdad? En esta ocasión me va a estar acompañando mi esposa. Vamos a estar compartiendo esta serie de temas con ella. Ella va a estar conmigo, vamos a estar platicando acerca de estos temas. Antes de darle el tiempo a ella, solo quiero ubicarnos en que estuvimos hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, ese fue el tema, el nuevo nacimiento. Entonces decía que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Para ver el reino. Pero después en Juan 3:5 dice que es necesario, dice que el que no nazca de agua, el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar. Entonces, al ver eso este tema nos conecta con lo que es los bautismos, ¿verdad? Entonces serían los bautismos, que dijimos que es 1 en 7, vamos a dejarlo ahí, facetas, ¿verdad? Pero este tema del bautismo nos está hablando de que nos vamos a sumergir, ¿verdad? Son inmersiones, son 7, y habla de que pusimos el caso de Naamán, que se mete 7 veces en el río Jordán, que él tenía lepra, y dice que su piel salió limpia y quedó como la de un niño. Eso es como que volvió a nacer, pero vemos que el agua nos sirve para limpieza. Entonces el bautismo es limpieza. Entonces la importancia de la limpieza y del bautismo en agua, vamos a estar hablando acerca de lo que es la limpieza. Pero la limpieza nos va a hablar de otras cosas. Pues te lo estoy poniendo así, mira. ¿De qué nos va a hablar la limpieza?
La limpieza nos está hablando de, ahorita lo vamos a empezar a abordar, pero es necesaria el agua, ¿verdad? Para podernos limpiar. Pero en la limpieza encontramos también en nuestra doctrina que tenemos 12 fuentes. De descontaminación. Ok, entonces nos habla de 12 fuentes de descontaminación, en lo cual es necesario estarnos descontaminando constantemente, ¿verdad? Entonces vemos que el nuevo nacimiento dice en Juan 3:4, dice que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino, pero dice que el que no nazca de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino. Uno lo ve, el otro entra, el otro hereda, eso ya lo vimos, pero nos está hablando de bautismos, de un bautismo en 7 facetas, pero el bautismo nos habla de limpieza, y la limpieza encontramos que hay 12 fuentes de descontaminación en lo que estuvimos hablando el programa pasado. ¿Te acuerdas que hablamos de las obras de la carne por las cuales no podían heredar el reino? Por eso ahora vamos a estar viendo, ahorita el tema de hoy vamos a abordar es la limpieza. Este es el tema de hoy. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy, la limpieza. Ahora, solo lo quiero dejar aquí puesto para que ya no sigamos avanzando y darle el tiempo a nuestra hermana para que nos amplíe un poquito más de la limpieza. Hay unos versículos que habla de casa. Cuando hablamos de la casa, en la Biblia está hablando del cuerpo, donde sabemos que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero cuando habla de la casa, está hablando del cuerpo, donde vemos que la palabra nos dice que de primero este cuerpo, eso es un tema que vamos a verlo más adelante, pero para irlos amarrando, dice que primero el cuerpo es como una tumba. Mira, el primer estadio sería tumba. ¿Por qué? Porque dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces este cuerpo se convirtió en tumba. Después este cuerpo pasa a ser una casa. Después la casa pasa a ser vamos a ver, sería tumba, casa, edificio, o digamos, te pasa a ser templo. Y después pasa a ser un edificio. Y por último pasa a ser un palacio. Entonces, ahorita lo que más vamos a estar viendo van a ser estos dos estados. El que es cuando es tumba, y ahorita que es el estado de casa. Casa o morada, ¿verdad? Entonces, solo quiero compartirte unos versos para después darle el tiempo a nuestra hermana que nos acompaña el día de hoy, y ya va a tener el tiempo de saludarlos y poder empezar a compartir el tema. Bueno, el primer texto que tengo sería Lucas 11, 24, 26. Estamos hablando de la limpieza. Entonces dice: al salir un espíritu inmundo de un hombre, anda rondando por lugares donde no hay agua, y buscando reposo para sí. Pero cuando no la haya, dice: regresaré a mi casa. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de casa? De donde salí, y así al llegar la encuentra barrida y decorada, dice esta versión. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él,
y entrando habitan ahí, y la condición final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial. Ok, en este verso lo que está diciendo es que había un espíritu inmundo. Al recibir al Señor Jesucristo, entra el Espíritu Santo y entra Cristo, pero entonces dice que ellos limpian la casa y la adornan, pero sacaron a este ser. Por eso es que de tumba, al recibir al Señor Jesucristo, vive y se vuelve en casa. Entonces dice este texto que la casa está limpia, pero al regresar el ser, ese espíritu inmundo la encuentra vacía. Ahora, ¿por qué se vació? Nuestra hermana nos va a ir explicando, pero solo lo estoy dejando ahí. Ojo, hermano, si tú tienes preguntas, manda tus preguntas, porque estos son temas que verdaderamente sí nos empiezan a dar demasiadas dudas y preguntas, y es una muy buena oportunidad para empezar a profundizar en este tema. Entonces, de tumba se pasa a casa. La casa está barrida y está limpia, ¿verdad? Pero la encuentran vacía. ¿Por qué estaba vacía? ¿Qué hizo que que ya no estuviera el Espíritu Santo? Pues, ok, vamos al siguiente. Entonces dice que el estado de esa persona sigue peor, pero vamos a ver al otro. Juan 2, 14, 16. ¿Verdad? Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas y ahí sentados, dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagas casa de mi padre, casa de mercado. Entonces aquí el Señor Jesucristo lo que hace, cuando tú ves en la Biblia, en el título que le ponen la limpieza del templo. Que este sería el tercer estado, el templo. Entonces se limpió el templo, pero vemos que le dice que la casa de mi padre la han convertido en casa de mercaderes, casa de cambistas. Otra versión dice en cueva. Entonces la casa la convirtieron en algo que no era el propósito inicial, sino que le cambiaron el uso de la casa, ¿verdad? Y tuvo que haber una limpieza. Solo estoy dejando estos textos para dejarlos como base de que es la necesidad de la limpieza. Tanto en la casa como en el templo, esas son evoluciones que vamos teniendo en el cuerpo. Juan 3:10 dice, Jesús le dijo, y el que se ha bañado no necesita lavarse. Ahí estaban hablando porque iba a haber lavatorio de pies y ellos decían que ellos ya estaban, como habían sido sumergidos en el bautismo de Juan, el de agua, ¿verdad? Entonces le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies, porque todo está limpio, dice. Ustedes todos limpios, aunque no todos están limpios, dice. O sea que ellos ya se habían limpiado, pero era necesario lavarse los pies solamente. Ya están bañados, dice la versión. Ok, dice la otra, 1 Corintios 6, 9, 12. ¿Acaso no saben que los injustos, por eso venimos a este tema? Entonces en este verso dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Entonces empieza a hablar de los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se acuestan con hombres, los ladrones, los avaros, los borrachos, los malvados y los estafadores no heredarán el reino de Dios. Eso éramos algunos de nosotros, dice. Pero ya han sido lavados. Ya han sido limpiados, pues ahí dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hay una importancia de limpiarse. Ahora vamos a empezar a abordar el tema de la importancia de limpiarse, cómo limpiarse, porque muchos no sabemos cómo limpiarnos. ¿Cómo hacemos para seguir creciendo en el Señor Jesucristo y dejar aquellas cosas que no nos dejan crecer al nuevo hombre, sino que vivimos de la vieja manera de vivir, como los que estaban en el templo? ¿Por qué convirtieron la casa de Dios en casa de otra cosa?
casa de cambistas, cueva de ladrones, y pues, según las versiones habla de diferentes cosas. ¿Por qué cambiaron el uso natural o el uso en el que se tenía que dar, en ese caso el templo, o el uso que le damos a nuestro cuerpo? Entonces, con esos versículos vamos a tenerlos de base, y ahorita voy a estar trabajando en la pizarra en lo que mi hermana va a empezar a introducir el tema. Entonces le damos la bienvenida a nuestra hermana Julia, y pues el tiempo es tuyo, y empezamos con el tema de la limpieza. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición, un privilegio estar aquí y dirigirnos hacia ustedes. Y pues, como bien decía mi esposo, nos tocó ya llegar al punto de la limpieza, que es importantísimo, ¿verdad? Pues viéndolo desde varios puntos de vista, bíblicamente también, como decía él, que somos casa, la palabra bet, ¿verdad? Entonces, somos también templo. Casa puede ser traducido como templo, templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces necesitamos estarnos llenando del Espíritu Santo constantemente. Pero también tenemos que llegar a la conclusión de que ¿qué es lo que necesita limpieza? Algo que se ha ensuciado, obviamente, ¿verdad? Entonces también a veces nosotros tenemos que hacernos un análisis, porque a veces los que nos damos cuenta al último que estamos sucios, por decirlo así, somos nosotros, y todas las personas ya se han dado cuenta. Pero entonces la Biblia nos dice que sí podemos nosotros hacernos una autoevaluación, porque cuando hablaba de la lepra, que es figura del pecado, dice de que la persona veía en la casa, porque salían como señas, como lana en las paredes, que era lepra. Entonces la persona tenía que decir, bueno, esto no es normal. Y dice que entonces ya ella se autoevaluó y dijo, aquí algo está mal. Y fue, y entonces se presenta ante el sacerdote. Esa es una de las cosas claves que nosotros tenemos que hacer para la limpieza, como decía mi esposo, es el lavatorio de pies, la ministración. Pero tenemos que autoevaluarnos primero. ¿De qué nos tenemos que limpiar? La palabra dice que son las 18 obras de la carne. Pues quizás hay más, ¿verdad? Pero acá solo dice amadores de sí mismo, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, irreverentes, sin amor. Esa es bien importante porque dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, ¿verdad? Implacables, calumniadores. Calumniadores, acuérdense que también los hermanos de Moisés que cayeron con lepra por calumniar. Desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amadores de los placeres. Estas serían algunas, ¿verdad? Y aparte que también es un proceso que se debe de llevar, porque también, como decía mi esposo, que aquí en el caminar de Cristo, en Cristo, el orden de los factores sí afecta el resultado. Entonces nosotros no podemos venir, yo no puedo venir a demandarle a él que él se limpie si antes no me limpio yo, ni decirle a mis hijos que se limpien ellos si antes no estoy limpia yo. Entonces tengo que empezar yo. Y entonces ya luego viene un proceso pues que se va a ir abordando poco a poco, ¿verdad? Limpieza en el matrimonio, limpieza en la casa, limpieza en los hijos, ¿verdad? Y ustedes saben que es bien importante, yo creo que por eso el hermano me invitó, de que nosotras como amas de casa sabemos de que a veces solo se limpia por donde pasa la suegra, como se dice, ¿verdad? Y no, es bien importante, como aquella mujer que perdió la dracma, ¿verdad? Que dice que ella se desesperó por buscar, yo me imagino que levantó la cama, levantó el sillón y bueno, tal vez solo me pasa a mí, a ustedes no, pero cuando levantamos ese tipo de muebles, a veces encontramos dinero, a veces muebles que regularmente no se mueven, ¿verdad? Como un ropero o algo así. No quiere decir que no va a barrir siempre usted debajo de su cama,
Pero entonces también encontramos, no solo encontramos el tesoro del dracma, sino que también encontramos basura que se ha ido acumulando. Entonces es bien importante estar activos en el fluir del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos haga sentir dónde es que debemos de mover para encontrar ese pecado que nos está afectando y autodiagnosticarnos y ir con el sacerdote para ser tratados, ¿verdad? Ana era una de ellas que tenía un adversario que la molestaba en su propia casa. Y como estamos hablando también casa, que es, no somos nosotros, somos templo, somos morada, pero también nuestra casa como iglesia. Entonces, Ana en su propia casa tenía una persona que era Penina, que la amargaba constantemente, que la molestaba. Ya la tenía amargada, la tenía fastidiada, se vivían peleando, se maltrataban. Y Ana ya no le importaba nada porque tenía el amor de su esposo, pero ya no le importaba eso a ella, sino que solamente quería, pues, su objetivo ya se le había olvidado a ella, incluso que era tener el hijo, hasta que tuvo que autodiagnosticarse y ir con el sacerdote y decir, no, yo no estoy ebria, no estoy loca, lo que tengo es que estoy pidiéndole al Señor, ¿verdad? Y pactó con el Señor y tuvo pues el resultado que ya sabemos que es, que tuvo a Samuelito, ¿verdad? Pero mientras que todo esto pasó, y siendo ella conocedora, porque eran personas que subían a hacer el sacrificio y todo, o sea, conocía de la palabra. Y entonces ya llega un momento de que es tanta la impureza comparada con el pecado, ¿verdad? Y la suciedad, de que ya contaminamos también a otros, ¿va? Porque no me dejarás mentir de que también, tal vez, si yo estoy molesta, ya vengo a contaminar el ambiente Claro. en la casa, ¿verdad? Entonces vengo yo y ya, mami, ¿qué quieres? Y ya hablamos de una manera diferente, cuando lo que siempre debemos tener en nosotros en nuestra boca son palabras que edifiquen con amor, dice, ¿verdad? Y pues sí, no estoy diciendo que no, todos tenemos momentos, pero que ya siempre estemos así, eso no es lo normal, ¿verdad? Sí, eso que estás ahí tomando en cuenta ese momento de Ana, podríamos decir que, no sé qué pensarán los que nos están viendo ahorita en eso de la limpieza. Ana, veámoslo en la iglesia, ¿verdad? Ana, estaba pues Ana y Penina. Veámoslo como un momento de la iglesia. ¿Será que hay hermanos que pueden estar provocando el enojo de otro hermano dentro de la iglesia? El cual eso nos puede, por decirlo así, ensuciar la vestidura, ¿verdad? Porque ella llegó al punto de que se amargó, ¿verdad? Ella misma dice ahí que estaba amargada, ¿verdad? Dice que estaba, vamos a ver si recuerdo, la amargura tocó su cuerpo y eso era lo que la tenía estéril. Entonces, en la iglesia, si tenemos, bueno, si se dio en la Biblia es porque se va a dar en este tiempo. Hay hermanos entonces, supuestamente llamados hermanos, ¿va? Que vienen y le van a hacer bullying al otro hermano en la iglesia con tal de hacerle, al punto de hacerle enojo, raíz de amargura y hacerlos estériles en el espíritu. Porque si vimos que la casa es como el cuerpo, ella en su cuerpo estaba estéril, no podía no podía tener hijos. El no tener hijos es el vientre, es un lugar donde se deposita la semilla. Entonces no podía germinar esa semilla, no podía dar fruto. Por eso la importancia de la limpieza. ¿Y cómo fue que ella se pudo liberar? ¿Va? ¿Cómo fue? ¿Te recuerdas cómo fue que ella Fue a la administración? Fue a la administración. Por eso cuando hablamos de administración, ese tema lo vamos a abordar en las 12 fuentes. Porque una de las fuentes de descontaminación o de limpieza es la administración. Ahora bien, vemos que esa hermana era se la fastidiaba cada vez que iban, le recordaba su esterilidad,
y la atormentaba y todo. Ahora, ¿será que se puede dar ese caso? Sí, definitivamente. Hay hermanos que... ¿Y qué hacer con el hermano que hace eso? ¿Va? ¿Qué podríamos hacer? Tremendo, pues, porque como estamos, lo que estás diciendo de que impide dar un fruto, ¿verdad? Que la semilla se vuelva, nos volvamos estériles al punto de llegar y decir, ay, para ver a este así o para ver a este haciendo esto otro, entonces mejor ya no voy, o sea, ya está al punto del colapso, se puede decir, ¿va? Pueden dejar de ir a la iglesia por algo así. Pueden incluso dejar de ir a la iglesia, ¿verdad? O sea que a eso puede parar el proceso de crecimiento en ellos mismos, ¿verdad? Definitivamente eso para el proceso de crecimiento y de que la semilla germine, como decís, porque lo que anhelamos, pues lo que sabemos que tenemos que dar, como se nos ha enseñado, es fruto, fruto en abundancia, o sea, que venga el amado y coma del fruto que nosotros tenemos para ofrecerle, ¿verdad? Pero si ya desde, ¿cómo dice que tenemos que entrar? Entraré por sus puertas con acción de gracias, dice, ¿verdad? Pero si ya solo entramos y vamos ya molestos, tal vez por cosas que nos pasaron en el trabajo y encima nos encontramos al hermano Piedra, ¿va? Que nos está sacando filo ahí, entonces es bien tremendo, pues. Y esa es volvemos al punto de la importancia de la administración. Hay personas que se quedan calladas y esto pues va ocasionando como efecto ya dominó, que cuando viene se cae todo, se desborona de una vez, que ya uno se le acerca y ya no quieren saber nada porque piensan que no hay justicia en la iglesia, pero es porque no se acercaron a ministrarse con el sacerdote, ¿verdad? Y lo que pasa que a veces también, como les decía, a veces no nos miramos nosotros, solo queremos ver a los otros también y a veces nosotros también tenemos nuestro carácter, entonces es importante y es un momento delicado que pasamos, pues, pero ir ante el sacerdote y reconocer, pues mire, estoy de chismosa, estoy de... ¿Qué otra cosa podemos decir? De ladrona, de cosas así. No es fácil, pero es un momento que tenemos que estar determinados para poder ser limpios y alcanzar esa estatura que el Señor quiere, porque como decía mi esposo, debemos de dar fruto y fruto en abundancia. Mire lo que dice la palabra en Mateo 23-25. Ese no lo puse ahí porque ya no cabía. Dice, pobres ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan por fuera. Por dentro siguen llenos de robo, de violencia. Fariseos ciegos, limpien el vaso primero por dentro para que así también esté limpio por dentro y por fuera, dice, ¿verdad? Este es Mateo 23-25. Entonces, a veces, como dicen, ¿verdad? De que anda bien bañadito y bien cambiadito, pero por dentro es un caos. Entonces, tenemos que limpiarnos primero por dentro. Y efecto de eso va a limpiarse nuestro exterior. Recuerdo que un día yo le comentaba a mi esposo, yo le decía, mira, le digo, pero esta hermanita ya lleva años en el caminar cristiano y yo veo que no pasa nada con su forma de vestir. Y entonces él me contestó algo que no se me olvida, esto fue ya hace muchos años, y me dice, lo que pasa es que no le ha dado lugar al Espíritu Santo, me dice, porque si el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo entra, empieza a limpiar, como dijo él. Entonces deja la casa limpia, algo tiene que haber un efecto, o sea, algo tiene que pasar en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos. Cambia, ¿qué le dijeron a Pedro cuando él negó al Señor? Pero tú eres de ellos, le decía, porque tú hablas como ellos, tú vistes como ellos. O sea, tiene que haber un cambio, pero tiene que empezar por dentro. Pero si no nos preocupamos por llenarnos del Espíritu Santo, entonces es imposible porque dice que Él es el que nos va a conducir a toda verdad, o sea, a Cristo. Él es el que nos redarguye, o sea, que nosotros decimos, ay, no, esto que hice no está bien, me pasó hace poco, ¿va? Pero yo seguía necia diciendo, no, ellos tuvieron la culpa, ellos. Y yo le decía a mi esposo, siempre me tenés que dar la razón a mí. Y no, nosotros tenemos que reconocer que nosotros también fallamos y correr
y pedir perdón. Sí, así es. Me llama la atención esto que decías de los fariseos, porque ellos dicen que limpian por fuera, Ujú, pero no limpian por dentro. No sé si tú ujú, tienes ese verso donde dice que el Señor Jesucristo les dice que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale. Por eso vemos el caso de Ana y Penina. ujú. Mateo 15:11. Ella venía y la atacaba, Ah, ¿verdad? O sea que lo que salía de ella, y es que lo tremendo en esto es que lo que, lo que salía de ella contaminaba a Ana, ¿verdad? ujú. A tal punto que la volvió estéril. Entonces, los comentarios, las burlas, o sea que, como estamos viendo que estos están dentro de casa, no Ujú, estamos hablando de gente que sea inconversa, porque el inconverso sabemos que está contaminado, pues. exacto. Nosotros nos movemos en ambientes de trabajo donde hay música, palabras obscenas, bromas y cosas así, nos contaminamos, ¿verdad? Por eso es que dice que el que ya está bautizado, ahora solo tiene que lavarse los pies, el caminar, porque nos contaminamos en el caminar, pero eso es con lo secular, la gente del mundo. Pero qué delicado es, así como vemos a Ana y Penina, que están dentro de casa y esa persona puede contaminar. O sea, no contamina, no que pueda, Ya lo contamina. contaminas. ¿Sí? Entonces, supongamos que estamos trabajando, ¿verdad? Y vamos para la iglesia, pero llevamos contaminación porque estuvimos trabajando en el mundo. Música, malas palabras, aunque no las digamos, las oímos, son cosas que nos contaminan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo limpiarnos para no contaminar a otros? Porque no siempre es imposible, no siempre vamos a ir con toda la gana a la iglesia. Hay veces que uno va que no quiere ir, se siente desganado. La Biblia lo dice, ¿verdad? El que esté triste, que ore. Y el que esté alegre, que cante, dice. Entonces, es válido llegar a la iglesia triste. Y ahí da la solución, que ore. Porque en las fuentes, la oración es una fuente de descontaminación, ¿verdad? Tremendo eso, porque sí puede hacer que uno va llegando a la iglesia y por lo menos este saludo. Yo tengo un hermano que me ha comentado eso, que dice que a veces falta a la iglesia por X o Y razón, mucho trabajo, tal vez no pudo ir esa semana y llegó hasta el otro domingo porque tenía demasiado trabajo y donde de repente lo saluda el ujier de la puerta, va, ¡a la gran voz! ¡Vaya que veniste! No, hombre, si vos puro cometa y que no sé qué, entonces le lastimaba a veces ese comentario, va. Le lastimaba, entonces él iba a recibir una bendición, en la puerta lo reciben así. No, hombre, uy, ahí viene el, vaya, pues, pero tal vez puede ser una broma, pero no es en el momento adecuado, ¿verdad? Y ya le rompió la bendición al otro hermano porque ya se enojó. Si supiera que yo estoy trabajando, que yo no quisiera tener tantas horas extras, pero me obligan a trabajar. Y ya con ese saludo lo mató, ¿va? Entonces sí hay hermanos o hermanitas que a veces pues están como contaminadas. Lo vemos en la palabra, no es que digamos, sí, no, no. Incluso tal vez uno en algún momento pudo haber hecho algo así, va, y no haberse dado cuenta y haber lastimado a alguien, va. Sí, como dice nuestro apóstol, el niño que es llorón y el otro que lo molesta, ¿va? Ujú. El hermano Naamán, que ahí va bien vestido, pero por dentro va lleno de lepra, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo del hermano Naamán, de todo el pecado que tenía. Y uno de los pecados que tenía era el orgullo, porque dice de que cuando esta muchacha que el Señor usó para hablarle a Naamán de que había alguien que el Señor usaba que podía ayudarlo a ser sano, él no fue directamente con ellos. Entonces nosotros a veces también queremos, ese orgullo no nos deja reconocer las autoridades dentro de la iglesia, también nos queremos sobrepasar con esas cosas. Pero por eso estamos abordando este tema, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo a detectar todas estas cosas que nos quieren impedir el fructificar, amén. Pero dice que entonces Naamán no quería, debajo de ese uniforme estaba lleno de pecado. Entonces esta noche tenemos que pedirle al Señor que nos dé ojo de esos seres vivientes para nosotros analizarnos por dentro, que aunque tengamos que llorar, pero que podamos avanzar, ¿verdad? No seguir estancados en eso, porque ya estamos viviendo un tiempo
tremendo, que es tan necesario que nos limpiemos, porque así lo dice su palabra en Apocalipsis, ¿verdad? 22:11. Dejen que el malo siga haciendo lo malo y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, dejen lo que siga haciendo el bien, y al que haya entregado su vida a Dios, dejen que se entregue más a Él. Así dice Jesús. Entonces aquí es el que dice, que el que esté limpio, que se limpie más. Porque yo sé que más de alguno va a decir, no, esto es para los superpecadores, o sea, nosotros no entramos en la colada. Claro que sí, porque como decía mi esposo, todos los días en el trabajo, en las redes sociales, en todo nos contaminamos. Siempre hay un mal pensamiento, siempre hay cositas de que salen en el teléfono. Estos dispositivos ahora son un peligro. Y eso es que ese es el objetivo del enemigo, el contaminarnos, el alejarnos del propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces, por eso es que todas las noches también la oración, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor. Yo siempre les digo a las personas con las que hablo, es importante cuando nos dormimos, orar, pedirle al Señor, no dormirnos enojados ni peleando, porque junto con la semilla que el Señor siembra, también el enemigo sale a sembrar. Y entonces no sea, dice la palabra, que brote una raíz de amargura por esos enojos que tenemos, ¿verdad? Sí, es muy importante. Estamos viendo la limpieza, lo importante que es. Estamos viendo que los fariseos se limpian por fuera, pero no había una limpieza interior. Ahora, ¿cómo podemos ver qué tan limpios estamos? ¿Qué tanta necesidad de limpieza tenemos? En la Biblia habla de que aquí por lo menos dice de que hay que lavarse los pies. ¿Qué tan seguido hay que lavarse los pies? En aquel tiempo se caminaba con sandalias, pues era de tierra, no había asfalto, pavimento, ¿verdad? Era de tierra, se caminaba mucho. Entonces, una de las costumbres era cuando uno llegaba a una casa o llegaba a su casa, le daban a uno agua para lavarse los pies, ¿verdad? Entonces, el lavado de pies era tan frecuente como cada vez que tú llegas a tu casa o llegas a la iglesia, a un lugar donde llegas. Si llegas donde tu amigo o algo, pues ahí te tenían que lavar los pies, ¿verdad? Pero esto de qué nos habla, de la administración. O sea, qué tan frecuente debemos de ministrarnos y qué tanto conocemos de la administración. Porque hay unos que dicen, bueno, me voy a ministrar. Y a lo que van es a quejarse. Cuando la administración tiene que ser uno exponer el problema que uno tiene, no el problema del otro, ¿verdad? No es ir a pedir consejo tampoco. Eso sería un tiempo de consejería, sino que no es bueno, me voy a ministrar y fíjese, pastor, que voy a ir digamos, voy a salir de viaje, voy a ir a Guatemala y ¿usted qué piensa? Si me puedo ir en verano, me voy en invierno. Ahí no estás pidiendo administración. Lo que estás pidiendo es un consejo, ¿verdad? Ya administración sería, mire, pastor, fíjese que yo tengo un problema y yo necesito ayuda. ¿Por qué necesitas ayuda? Porque ya oré y no lo vencí. Ya he danzado, vamos a ver las fuentes y todo. Entonces, probás varias cosas y no puedes vencer eso. Entonces ya necesitas confesarlo delante de alguien para después apartarte de eso. Entonces eso sería la administración. Entonces vemos que ellos se limpiaban por fuera, entonces les llamaba sepulcros, como una tumba. Ellos estaban muertos dentro de ese cuerpo. O sea que la persona que solo se ve limpia por fuera, una apariencia, se convierte, el cuerpo lo convierte en una tumba. ¿Verdad? Ahora, ok, lo interesante de esto, de la limpieza, es que después de la tumba, al uno confesar, suponete que ya aceptaste al Señor Jesucristo, ya saliste de la tumba. Ahora venís a la casa. Ahora aquí pasa otro escenario que dice que sale el espíritu inmundo. Entra Cristo y entra el Espíritu Santo. La limpian y ordenan la casa por dentro, no por fuera, perdón, la ordenan por dentro. ¿Verdad?
no por fuera. Por eso empiezan a haber cambios. Pero ¿qué es lo que pasa con mucho cristiano a veces? Que ya no sigue yendo a la iglesia, no se discipula, no sigue yendo a la iglesia, entonces no adquiere las fuentes de descontaminación, por lo cual dice que el Estado cuando vuelve, porque se contrista al Espíritu Santo, se sigue haciendo las cosas, seguir viviendo como la vieja manera de vivir, ¿verdad? Mentís o siempre andas ahí de que, ¿cómo que te dijera yo? Vas a hacer algo y mira, si me das esto, yo te doy esto, y haciendo tus trueques y siempre mira que yo que digamos, te voy a dar, mira, tengo una hamburguesa de pollo, yo tengo papas fritas, te doy las papas y te doy $1, me das la hamburguesa y andas con tus trueques y tus cosas, ¿va? Con tus tranzas, pues, como le decimos. Entonces, ¿por qué seguimos así? ¿O por qué seguimos o seguimos mintiendo, el enojo y esas cosas? ¿Por qué? Porque dice que se contrista el espíritu, necesita ser alimentado. Mira qué interesante que el espíritu sale a buscar agua y como no le encuentra, dice que regresa. Entonces nosotros tenemos que seguir en este caminar del evangelio buscando la limpieza, porque si no venimos a caer a lo mismo. Dice que llama a 7 más, o sea que solo tenía, ese personaje tenía 1. Recibe al Señor, sale y regresa 1 y ve que estaba bonito y todo y llama a 7 más, ahora son 8. Dice que el estado de esa persona es peor. Entonces se alejan y ya cuesta que regresen. Por eso estamos abordando el tema de la limpieza. ¿Qué tan importante es limpiarnos y identificar, como decíamos, limpiarnos por dentro, ¿verdad? Sí. Ese sería lo más importante acerca de los bautismos, que sería limpieza externa, pero trabajando de primero por dentro. Lo que pasa es que no se ve, porque como esto es espiritual, porque nada más se metía una vez y salía igual, 2 veces y salía igual y renegando. Hasta la última vez que se metió y salió, dice que la piel le salió como la de un niño. ¿Por qué? Porque empezó a trabajar por dentro. Vemos a Naamán orgulloso, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo termina, ¿verdad? Termina limpio. Y vemos también, hermanos, de que tal vez podemos decir, no, pero el Señor ahí nos va a ir perfeccionando en el camino. No, el Señor sí nos dejó una estatura de varón que debemos alcanzar. Por eso tenemos que tener cuidado de no caer en el estado de ser un sepulcro, sino ser templo y morada del Espíritu Santo. Porque si vamos al pasaje de Efesios 5, 26 y 27 dice, dio su vida, ahí le pusimos bien marcado para que ustedes puedan ver la importancia de lo que les voy a decir ahora. Dio su vida para hacerla santa, hablando de la iglesia, ¿verdad? Él la limpió de toda maldad por medio de su mensaje, que esa es la palabra, el agua de la palabra, y del bautismo. También está entre las fuentes de descontaminación. La limpió para presentársela a sí mismo como una iglesia llena de gloria, sin mancha de pecado, ni arruga de maldad, pues quería una iglesia perfecta, santa y sin pecado. O sea que el Señor sí va a ver las vestiduras, o sea, hay una estatura que debemos de alcanzar. Aquí dice, ¿verdad? Perfecta, santa y sin pecado. También dice en Apocalipsis 19:8, ella está vestida con lino fino, blanco y limpio. O sea que es que no es de que vamos a ir todos chorreados y mal presentados. No, el Señor sí ya nos dejó una estatura que debemos de alcanzar. O sea, de que el Espíritu Santo hoy esté hablando a mi vida y a la tuya de la importancia que es, como dice la palabra, ¿verdad? Venir pronto y estemos a cuentas, de ponernos a cuentas con el Señor, de no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos,
pero avanzar nosotros también y no ser como dijo Jesús, ¿verdad? Cuando estaban apedreando a aquella mujer, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, no hay ninguno, ni uno solo, dice la palabra, ni uno solo. Entonces, no podemos nosotros venir a acusar. El único que el Señor le puede dar esa autoridad es al ministro, al ver caminando a una de sus ovejas tal vez mal, hacerle un llamado de atención. No querramos nosotros como sobrepasar a los encargados, como les decía anteriormente, ¿verdad? Es que yo miro que esa hermanita está mal, entonces tú ya estás cayendo en juzgar y entonces estás más mal tú que ella. Lo que tenés que hacer es orar unos por otros en todo momento, no venir a acusar ni nada de eso, ¿verdad? Entonces dice que el Espíritu Santo le va a hablar al ministro o a las ayudas que él tiene y ellos van a ver cómo es la manera correcta en que deben proceder para hacerle un llamado a esta persona, pero no venir a apedrearla entre todos, Claro. porque entonces cae en un estado, como decías, ¿va? De que ya no quiere ir a la iglesia porque se le acerca una hermana y, ay hermana, es que usted también no deja de pecar, usted mire, no pone de su parte, y entonces, ¿qué pasa? Que más bien se desanima la persona, ¿verdad? Cuando cada uno de nosotros debemos de poner especial cuidado en limpiarnos nosotros nuestras vestiduras. Y como dice que Él con su sangre nos hace limpios, gloria a Dios, ¿verdad? Dice aquí, permítame. Solo que lo que buscas eso, ella leía Efesios 5, 26, 27 y me llama la atención que ahí dice que el que está limpio de toda maldad, ¿verdad? Por medio de su mensaje y del bautismo lo limpió. Ahora dice que está sin mancha. Claro que tenía mancha, por eso lo limpió. Seguí buscando, voy a cuando tengas listo, ¿verdad? Sin pecado ni arruga, para que sea perfecta, santa y sin pecado. O sea que el inicio de la perfección va a ser la limpieza. Por eso necesitamos ser limpios. Pero ¿cómo no? La pregunta aquí del millón es, ¿cómo nos limpiamos, verdad? Supongamos tenemos, vemos, ¿qué digamos? Ok, el robo, pongamos el robo. No se quita la maña de robar o de estar haciendo, ¿cómo se diría? Como que cambias cosas y mira que te vendo esto, pero ya no pagas y que hay que no sé qué, ¿cómo se llamaría eso? Como trances, decimos en sí, Guatemala, como pero para explicarlo, negocios turbios. Como negocios turbios, ¿va? Siempre andas ahí y adquiriendo cosas, ya no pagas o te gusta robar y tu nombre, o sea, siempre andas en eso, ¿va? Y no lo puedes vencer, no lo puedes dejar. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta a la iglesia se lleva. Por eso fue que el Señor limpió el templo. Porque ahí ya estaban haciendo, dice que tenían mesas para hacer cambios con las monedas, vendían palomas, estaban vendiendo bueyes, cosas, ¿verdad? Entonces ya las malas prácticas, por no limpiarse, las llevan a la iglesia. La vieja manera de vivir la llevan a la iglesia. ¿Qué te podría decir yo? Vete, estás en el culto y quieres venderle abón a todos los hermanos. Pero es que ese no es el tiempo para vender abón. O no es, mira, verdaderamente, ¿verdad? En la iglesia no es el tiempo para ir a hablar de trabajo. Mira que me salió un trabajo por ahí, que tengo que ir a pintar y a poner unas paredes y que es que ese no es el lugar. Amén. Dice, ¿qué hay pues cuando reunís? Cuando buscas el texto hay 4 cosas y una de las 4 es hablar en lenguas, dice. El otro dice que tengan un mensaje con revelación. Entonces, pero vamos a hablar de otras cosas, ¿verdad? O mira, o te vendo esto mira, está el hermano que vende y el hermano que compra de todo, ¿verdad? Y el que compra de todo a veces ni paga y empieza a haber problema en la iglesia. ¿Por qué? Porque las prácticas de afuera de lo que hacías antes la llevas a la iglesia. No te estoy diciendo que el vendedor sea pecado de ninguna manera, pero lo malo es vender dentro de la iglesia. Mejor espérate afuera, hombre. Ya cuando salieron, se acabó el culto en el parqueo, saca ahí toda tu mercancía si querés y vendés, ¿va? O haces en tu casa, yo no sé cómo lo haces. La cosa que ya nosotros como hermanos ya eso lo vemos normal. Ah, no, hombre, ya legalista, no, pero vemos que el Señor
un cincho y lo trenzó, dice, y les empezó a dar. ¿Por qué? Porque la casa la estaban cambiando. No era una casa de oración, sino que era una casa de negocios. Y eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, eso se ve cuando la casa, que es el cuerpo, ¿verdad? Por dentro no está limpia. Necesitamos limpiarla, ¿verdad? Con el verso que tú tenías. Amén. Dice en Isaías 1:18 que aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. También, hermanos, y a veces hay pecados que pensamos que ya ni el Señor nos los puede perdonar. Y hay una culpa tan grande. Yo he conocido personas así que me dicen, no, yo lo que hice no tiene perdón. Y no, el Señor sí, no hay pecado que Él no perdone. Lo importante es de que nosotros confesemos nuestro pecado y nos apartemos. Y fiel es el Señor, que Él nos va a levantar y nos va a restaurar de todo eso, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces también tenemos 2 Corintios 7:1, que dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos, por eso debemos mantenernos limpios para alcanzar las promesas. Ahora acabamos de empezar una serie de promesas. Entonces, para alcanzarlas, dice que por eso tenemos que mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto el cuerpo como el espíritu. Mire, aquí ya está más tremendo porque aquí ya se fue hasta el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. O sea que si ya el pecado es tanto, ya la impureza, como por eso estamos hablando de la limpieza, ¿verdad? Que ya llega el pecado hasta el alma y al espíritu. Entonces ahí ya es un trato diferente, ya es una administración diferente la que se tiene que hacer, ¿verdad? Claro, mira, aquí tengo Gálatas 5, 16, 18, ya casi estamos terminando en el tiempo. Solo quiero decir esto, mira, dice, digo pues, andad en el espíritu y no le den satisfacción a la carne, dice, a los deseos de la carne. O sea, andad en el espíritu. Es muy importante cuando aceptamos al Señor empezar a caminar en el espíritu. Pero ahora decimos, pero ¿cómo es esto, verdad? Pues sabemos congregarnos, vamos a estar viendo las fuentes, pero dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu. Esa es la lucha. O sea que está la lucha de andar en el espíritu y los deseos de la carne. Que hablamos que los deseos de la carne, dijimos que eran 18. Que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Son 18 cosas que dijimos que era 666, que son con las que empezamos a luchar. ¿Cómo identificamos que no nos estamos limpiando y no estamos avanzando? Porque en algún dado tiempo hacemos algún deseo de la carne. Dijimos que el deseo de la carne es cuando el alma se une con el cuerpo y se quiere satisfacer con el cuerpo, ¿verdad? Suponete que estás en el teléfono y va, porque ahora ya es parejo, y las mujeres y los hombres miran ahí a los hombres todos así fuertes y todo, y ellas empiezan a despertar deseos. Entonces, cuando empiezan con eso es cuando tienen que acudir a las fuentes, ¿verdad? Para descontaminarse de lo que vieron y mantenerse limpio. Por eso el próximo tema va a ser las fuentes de descontaminación. Pero antes de hablar de las fuentes, no sé si vamos a hacerlo del bautismo, de un bautismo en 7, o vamos a hablar yo creo que tendríamos que hablar primero de las fuentes, ¿verdad? Sí, porque aquí también habla del bautismo, que limpia por medio del bautismo y de la palabra. O vamos a ver cómo lo fusionamos para que vayamos hablando de este tema, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos algo más? Sí, tenemos también aquí donde David, ya sabemos también, ¿verdad? De la vida de David, que él vemos acá al salmista preguntando en el Salmo 24, 3 y 4, que dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y entonces ahí mismo contesta, solo los de manos limpias y corazón puro.
que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. O sea que aquí está diciendo también que hay varias facetas de limpiar, ¿verdad? Como decías tú, nuestro caminar, ¿verdad? Que había un lavatorio de pies, que es también la administración. También hay que limpiar nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces también como dice mucho mi esposo, querés conocer a alguien, habla con él y en los primeros minutitos vas a ver de qué es lo que abunda su corazón, ¿verdad? Aunque pues muchas veces también hay unos que hablan unas mentiras, como dicen por ahí, que hasta ellos se las creen. Pero este programa se hizo para como un llamado, como una alerta a que todos nos limpiemos, que nos dejemos sumergir como lo hizo Naamán, para que el Señor nos limpie y entonces así lleguemos y alcancemos la estatura que Él desea, ¿verdad? Para ser entonces esa novia que se viste de lino limpio, lino fino y resplandeciente. ¿Para qué dice su palabra? Para recibir al Rey, hasta lo cantamos, ¿verdad? Entonces no tenemos que dejar por poco estas palabras y que sean de mucha bendición y edificación para tu vida y tu familia, amado hermano. Y después de evaluarnos nosotros, evaluar la casa, evaluar nuestra familia, nuestro matrimonio, hermano Richard. Muy bien, cierro con esto. Mira, dice 1 Corintios 6:12, dice, todo me está permitido, lo que ya habíamos hablado, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Este sería el triángulo de la libertad en el cual nos movemos nosotros, ¿verdad? Con esto cierro para que vayamos, para que la otra semana entremos en el tema de las fuentes, ¿verdad? Entonces, fíjate pues, está la lucha entre el cuerpo, entre la carne y el espíritu. ¿Cómo podemos ver los límites? No me dejaré dominar de las cosas. No todo conviene y no todo edifica, ¿verdad? Entonces dice, no dejaré que nada me domine. No todo conviene, no todo me es permitido. Mira pues, todo lo podemos hacer. El problema es cuando ya empieza a ejercer un dominio. Ya está apagando al espíritu y se está metiendo a los deseos de la carne. Cuando no conviene. Mira, si en una red social te está sirviendo de estorbo, ¿verdad? Eso ya no te conviene. No solo lo miremos en los adultos, miremoslo en los niños, en todas las facetas, ¿verdad? Si algo ya lo tiene atrapado a uno sabe, es que el Espíritu Santo está ahí. Antes de que pase esto, mira, que se contriste el espíritu y venga y la encuentre vacía. Uno tiene que ver los límites. Entonces dice, y no todo edifica, no todo me sirve para bien. Entonces identificar esto, cuando algo te domina, soltalo, déjalo. No, esto ya me está dominando, yo ya no puedo vivir sin esto, ¿verdad? No sé, cualquier cosa, las redes, hasta puede ser, no sé, lo que sea. Media vez te dominó. ¿Qué es el dominio? Ya tomó tu voluntad. Ya no podés hacer nada con eso. Siempre caes en lo mismo. Digamos una muchacha que está con un hombre casado. Ya la dominó. Tiene que soltarlo. Porque si no, ese camino la va a llevar a la muerte. Y está destruyendo un hogar. Los muchachitos que están ahí en los juegos de matadero y ya les quitan el juego y empiezan a gritar, ya lo dominó el juego, tenés que quitárselo. Eso lo va a librar de la muerte. Amén. Entonces no todo conviene, ¿verdad? El que digamos un viaje o cualquier cosa, si no te está resultando es porque no conviene, soltalo y no te aferres a las cosas, ¿verdad? A lo económico y a todo, ¿verdad? Y no todo edifica. Entonces, la limpieza es muy importante. Vamos a estar platicando en el otro programa acerca de las fuentes. Nos vamos a meter un poquito más fuerte. Como son 12, vamos a decir, tocamos 4, 4 y 4, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga, hermanos. Despedí el programa y no sé si tenéis algún verso para cerrar o algo así. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes
esta pequeña enseñanza. También queremos invitar a todos los que están aquí en Winston-Salem, si aún no tienen dónde congregarse, están en Winston-Salem, Clemons y sus alrededores, pueden mandarnos un mensaje y les vamos a dar nuestra ubicación. Tenemos cultos los días viernes, los días domingo y será una gran bendición tenerte con nosotros, amado hermano. Así que te esperamos nuevamente los días jueves en nuestro programa Rema Tiempos de Entendimiento. Saludos y bendiciones.